Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten. No me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. Agitaciones. Parte 1. Shiro Emiya, ahora Shiro Uzumaki, era un mago, un término que la gente en su mundo original usaba para describir a un practicante de las artes sobrenaturales de la hechicería. Siendo este el caso, un mago tenía acceso a una gran cantidad de habilidades, elementos, alquimia y, aún más raros, códigos místicos. Elementos imbuidos de ciertas propiedades para permitir el mayor desarrollo de los misterios de un mago, sus hechizos. Y el suyo fue uno de los más singulares. Tarareó pensativo, con las manos juntas mientras yacía mirando al cielo. 12 años. Le llevó 12 años familiarizarse con el funcionamiento del mundo en el que nació. Lejos de cuestionar el motivo de su nacimiento, se había dado cuenta en su vida pasada de que las respuestas nunca son fáciles. Uno debe tropezar con ellos. De todos modos, el sistema de aldeas ocultas de su nuevo mundo no lo satisfacía. Comerciantes, shinobi y civiles, las tres bases de cada aldea oculta y el sistema shinobi era el peor de todos. Los niños soldados y la vieja mentira de la propatria mori. Es un honor morir por el pueblo de uno, incluso si esa victoria se produjo a expensas de otra. Admitiría que era imposible salvarlos a todos, pero eso no significaba que debía abandonarlos. Proteger a quienes necesitaban ser protegidos. Derrota a aquellos que necesitaban ser derrotados. Y salvar a los que deben ser salvos. Las tres bases que lo hicieron quien era. No podía salvar a todos, no importa cuánto lo intentara, por lo tanto salvaría lo que estaba frente a él. Era egoísta, un medio para hacer frente a la sangre en sus manos de la que Archer había hablado, pero eso no significaba que sus acciones fueran menos nobles a los ojos de los salvados. Como shinobi, nunca pudo defender lo que defendía y por lo que vivía. El asesinato, la seducción y las herramientas políticas estaban en la categoría de misiones shinobi y todas iban en contra de los ideales que él defendía. No mató por dinero. No mató para colocar en el poder a un tirano potencial. Y ciertamente no seduciría para poner fin a un conflicto. Ese Shiro, esto fue inesperado. ¿Qué puedo hacer por ti? Un tartamudeo, pero un guiño sugerente detrás de sus mechones rubios. Su frente se torció con repentina irritación, escalofríos fantasmales recorrieron su columna. Pensaría en recuerdos pasados más tarde. Sin embargo, el punto del asunto era que no era compatible con ser un shinobi. Era mucho más apto para la vida civil. No había reglas con respecto a los civiles y los shinobi. Los civiles se regían por sus propias leyes y no tenían que rendir cuentas, por ejemplo, tropezar en un campo de batalla sin ninguna idea de cómo había llegado allí. Tampoco se les impusieron multas por daños en caso de que uno entrara en conflicto con un shinobi. Después de todo, eran la mitad más débil de la sociedad de la aldea oculta y, por lo tanto, un shinobi podía matarlos fácilmente. Como civil, no estaba atado por el Uzukage, el sistema shinobi, ni tenía que lidiar con misiones de rango D. Sin embargo, al permanecer como civil pierde su protección en el campo. Si un shinobi luchó y mató a un shinobi de otra aldea escondida, entonces eso puede verse como un acto de guerra, ya que el líder gobernante de la aldea responsabilizó a los shinobi. Por lo tanto, un shinobi tenía la protección de su aldea para defenderlo de ataques externos, a menos que dicho shinobi se hubiera vuelto rebelde. Sea como fuere, si un shinobi mataba a un civil, era diferente en el sentido de que se podía ofrecer una recompensa por su cabeza. Esto evita la escalada de la guerra, ya que muchos civiles quedan atrapados en el fuego cruzado entre dos shinobi. No estaba seguro de cómo funcionaría si un civil derrotara a un shinobi, pero podía estar seguro de una recompensa definitiva. Ahora la pregunta era si Uso aún afirmaría defenderlo después de que se hubiera otorgado dicha recompensa, pero esa era una pregunta retórica ya que él ya sabía la respuesta. Civil o no, su pedigrí empezaba a molestarle. Finalmente entendió lo que significaba ser influyente. A joven maestro, el título le hizo suspirar.
Era el nieto del Uzukage y el hijo menor de Toma Uzumaki, el próximo Uzukage, y Shizuka Uzumaki, la primera Red J Banero después de su viaje inicial a Konoha. Joven maestro. Suki habló de nuevo, con el ceño fruncido en contemplación. Quizás estás molesto por el sello de almacenamiento. Si quieres, puedo investigarlo más tarde. Suki era la shinobi más joven que se graduó de la academia a los 12 años, pero era diferente de los demás shinobi. Solo tenía una misión sin fecha de finalización. Protege al joven maestro. Cualquiera que sea el propósito, Toma había solicitado específicamente al Uzukage que asignara un guardia shiro en todo momento fuera de la aldea. No estaba particularmente fuera de lugar ya que Shiro era parte de la familia principal, pero considerando esa misma razón, estaba lo suficientemente protegido. La primera vez que Tsuki conoció a Shiro fue en su primer año en la academia. Ambos habían empezado al mismo tiempo y estaban asignados a la misma clase. Todavía podía imaginar esos días anteriores en los que todos caminaban de puntillas alrededor de Shiro, sin saber cómo acercarse a alguien tan importante para el clan. Sin embargo, se volvió más fácil después de que comenzó a ayudar a los estudiantes y profesores. Cosas como transportar cajas, escribir y sellar básicos y demás. El chico de los recados de la academia. El título se quedó con él donde quiera que fuera, pero nunca le molestó y solo había comenzado a molestarla a ella en los años siguientes. En la academia, los estudiantes tenían dos opciones después de cierta calificación. Era para seguir la vida de un shinobi o de un civil. Había esperado plenamente que Shiro continuara con ella en el camino para convertirse en el mejor shinobi de Uzu, pero ella sacudió su cabeza. Independientemente de las elecciones de Shiro, ella sabía quién era él realmente. Un genio. Taijutsu, Kenjutsu y Ninjutsu, trabajó seriamente en todos ellos, los entendió y comprendió a pesar de su desequilibrio de chakra. Fue ese hecho, y su inesperada decisión de optar por no participar en el programa Shinobi, lo que hizo que otros cuestionaran sus habilidades. La oveja negra de la familia principal Uzumaki. El único que no es un shinobi y el único que no puede utilizar ni siquiera el sello más básico. El chico de los recados. Sin embargo, ella sabía lo contrario. Shiro no podía utilizar sus sellos por alguna razón, pero podía hacerlos. Independientemente de lo complejo o intrincado que pueda ser un sello, podría recrearlo con una sola mirada. Ni siquiera eso, ella había tomado en secreto uno de los sellos de almacenamiento que él había creado y descubrió que funcionaba mediante la administración de su chakra. Esto significaba que el problema no eran los sellos, sino el chakra de Shiro por cualquier motivo. Otro hecho del que había llegado fácilmente a la conclusión en sus días de academia era que él se estaba conteniendo. No tenía idea de cómo lo hacía, pero podía astillar el concreto con un puñetazo y lanzar kunai y shuriken como si fuera un juego de niños. Fue precisamente porque él estaba tratando de ocultar su habilidad que ella la había descubierto. Después de todo, es difícil embotar la propia habilidad y aún más difícil hacer que parezca natural. Para sus compañeros de clase, puede que haya funcionado, pero para ella y los profesores, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué no se convirtió en shinobi? Shiro se sentó y bostezó antes de volver su atención hacia Tsuki. No, está bien. De todos modos, no se trataba realmente del sellado. Casi había descubierto lo que estaba pasando. Shiro encendió su chakra, observando cómo se arremolinaba dentro de su cuerpo. Había nacido con lo que los médicos llamaban un desequilibrio de chakras, pero lo que él llamaba mezcla inadecuada. El chakra de Shiro estaba formado por 3 elementos: chakra físico, chakra espiritual y en su caso, lo que llamó chakra refinado. Espiritual y físico eran los dos componentes que creaban el chakra normal, pero el chakra refinado era el trabajo de sus circuitos mágicos. Corriendo a través de un sistema pseudo-nervioso a lo largo de su cuerpo, sus circuitos mágicos tomaron mana y cualquier otra energía presente en el aire, y la condensaron junto con su chakra en 27 puntos. El cerebro, la médula espinal, el abdomen, el estómago, el corazón y el resto se distribuyen uniformemente por todo el cuerpo. A medida que el chakra refinado se inclinaba más hacia el espectro espiritual, creó un desequilibrio con su chakra físico.
en cuyo caso, su ya considerablemente alto chakra físico había experimentado otro aumento dramático a lo largo de los años siguientes para acomodar tanto el espiritual como el refinado. Por lo tanto, su chakra y su sistema de chakras eran diferentes a los de un shinobi normal. Sin embargo, no esperaba que fuera tan volátil al mezclarlo con las focas. Tendría que encontrar una manera de separar su chakra base para utilizar cualquier forma de Fuinjutsu, pero parecía poco probable en este momento. Sea como fuere, observó cómo el chakra mixto fluía a través de su cuerpo a través del análisis estructural. Los 27 puntos, puertas que contienen la expresión física de sus 27 circuitos mágicos, los conductos de su hechicería, cobrando vida. Fue lo que le permitió utilizar su magia en su vida anterior al convertir prana en un odo utilizable por un mago, sin importar cuán escasa fuera la cantidad que tuviera debido a la atrofización, o que no los usara. En este punto, no podía usar chakra regular para manifestar sus proyecciones, pero chakra mixto, esa fue una historia completamente diferente. Una fuente de energía completamente nueva. Una variedad completamente nueva de habilidades. Dejó de quemar su chakra. De todos modos, no cambiaba nada si tenía una nueva fuente de poder en la que confiar. Lo único que importaba era su capacidad para usarlo para salvar a otros. Ya veo, habló Tsuki antes de llevarse una mano a la boca y aclararse la garganta. En realidad, tu padre me pidió que te llevara con él. Dijo que tenía algo de qué hablar contigo. Shiro arqueó una ceja. ¿Qué podría necesitar su padre de él? Al crecer, tuvo mucho tiempo para interactuar con sus padres, más aún después de que Kusina fue despedida. Sin embargo, en los últimos años su padre se había vuelto distante a su alrededor, mirándolo cuando creía que no estaba mirando. Todavía estaba decepcionado por no haberse convertido en shinobi. No, su padre no era tan mezquino, era más parecido a la naturaleza de su madre. Cuando Kusina se fue a Konoha, Shizuka le dejó claro a la aldea oculta entre las hojas que shinobi de la hoja o no, vendría a visitar a su hija. Ninguna seguridad de la aldea pudo mantenerla fuera, lo que irritó a Danzo Shimura, quien hizo saber su frustración al Hokage. Desde entonces, Shizuka y Leaf habían desarrollado una relación mutualista con respecto a la infiltración. Kusina no tuvo quejas. Danzo tenía muchos. Y el Hokage, él tuvo que lidiar con todo el maldito papeleo involucrado cuando Shizuka logró derribar o encontrar un agujero en el sello de la barrera de la aldea. ¿Dijo dónde quería que fuera? Preguntó Shirou. Era la torre de Uzukage o la casa familiar. Casa familiar, suministró Tsuki. Asintiendo, Shirou se levantó y se limpió la suciedad de la ropa. ¿Nos vamos? Él dijo. Por supuesto, joven maestro, dijo Tsuki antes de sonreír. Necesitarás que baje la velocidad, chico de los recados. Ella incitó, relajando su postura mientras disfrutaba de su tiempo con el joven maestro. Ella no entendía sus razones para no ser un shinobi, pero estaría condenada si al menos no lo hacía practicar de vez en cuando. ¿Necesitarás ayuda para mantenerte al día?, respondió Shirou mientras concentraba su chakra en sus pies. Eso depende. Tsuki se acercó para pararse junto a Shirou, con un brillo en sus ojos. Ya estoy por delante de ti. Y ella desapareció, nada más que los residuos del agua que caía mientras desaparecía en un parpadeo de su cuerpo. Sacudiendo la cabeza, Shirou rápidamente lo siguió. El viento azotó el rostro de Tsuki, haciendo que su cabello hasta la cintura colgara en la brisa. El joven maestro estaba justo detrás de ella. Aunque no podía usar sellos, no tuvo ningún problema al utilizar ningún otro tipo de ninjutsu. El cuerpo parpadea, por ejemplo. De hecho, el chakra del joven maestro tenía una energía tan densa que le permitía parpadear casi el doble de su distancia, pero ella simplemente parpadeaba con más frecuencia. Esto fue. Así debería haber sido si el joven maestro hubiera decidido convertirse en shinobi. Era demasiado talentoso y hábil para no haberse convertido en shinobi. Se había graduado como la mejor de su clase y aún así solo podía contar con un puñado de personas que podían seguirle el ritmo, pero Shirou siguió el ritmo como si no fuera nada. Ella asintió con la cabeza. El joven maestro era realmente talentoso. Se detuvo para recuperar el aliento y Shirou estuvo detrás de ella en un instante. ¿Cansado?, preguntó Shirou, entregándole un pergamino de almacenamiento.
Mamá guardó un poco de agua allí, pero, ya sabes, se rascó el pelo con torpeza. Boom y todo. Gracias. Suki tomó el pergamino de manos de Shiro y abrió el agua del interior. Tomando un trago, se lo tendió a Shiro antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo y rápidamente bebió el resto. ¿Estás bien?, Shiro preguntó inseguro, acariciando la espalda de Tsuki mientras casi se ahogaba. Perfecto, simplemente perfecto. Tsuki respondió antes de mirar hacia la casa de la familia principal. Dime, ¿quieres simplemente caminar el resto del camino desde aquí? Ella preguntó. Seguro. Los dos caminaron por la calle, vendedores y civiles que pasaban saludando con la mano y ofreciendo muestras de comida. Sin embargo, otros que caminaban por la misma calle susurraban entre ellos, mientras una nube de temor se formaba sobre sus cabezas. A pesar de que los adultos creían que estaban siendo discretos en sus acciones, Shiro no era un niño y no creería tan fácilmente que toda la tensión en el aire se debía a otro tsunami que se avecinaba. Las barreras de focas alrededor de Usu fueron construidas demasiado resistentes para eso. Por lo tanto, era evidente a través de sus ojos que se estaban gestando problemas fuera de los muros de la aldea. Los adultos continuaron susurrando entre ellos mientras él y Tsuki pasaban, guardándose silencio cuando él estuvo al alcance del oído. Sin embargo, su oído era mejor que el de la mayoría. Guerra, guerra y guerra, podía oírlo de sus labios. Miró a Tsuki e hizo una mueca. Ella era felizmente ignorante de lo que realmente estaba sucediendo y de lo que significaría para ella si Usu fuera a la guerra. Tanto los hombres como las mujeres y los niños en el sistema Shinobi estaban destinados a luchar y morir por la aldea. Después de todo, un Shinobi era un adulto. Cerró los ojos y se imaginó muertos a Tsuki y a los niños que visitaba a menudo en el orfanato. Su chakra comenzó a aumentar en su cuerpo, sus circuitos mágicos vibraron y absorbieron aún más energía del aire. Abrió los ojos, un imperceptible tinte azul parpadeando como llamas bajo sus pupilas, y miró fijamente la espalda de Tsuki. Ella notó su mirada y le devolvió la sonrisa, con las cejas levantadas en arcos juguetones. Él no le prestó atención, perdido en sus propios pensamientos. A ella no le gustó eso. Estás pensando demasiado, joven maestro, dijo Tsuki mientras se reía de su mirada desconcertada después de haberle dado un golpe en la frente. Luego se dio la vuelta y rápidamente avanzó un par de pasos. El fruncimiento de sus mejillas le hizo saber que todavía estaba sonriendo en su juventud infantil, y no permitiría que se lo quitaran. De ella o de cualquier otra persona. Apartó su mirada de Tsuki y miró hacia las murallas de la aldea. Una ráfaga de viento hizo que su ropa revoloteara. Sus labios se estrecharon mientras sus ojos se entrecerraban. Un grupo de shinobi pasó corriendo. Habían estado tensos, con los hombros erguidos y murmurando entre dientes. Signos reveladores de urgencia. La dirección. La mayoría se dirigía hacia la frontera de Usu, otros directamente a la torre de Uzukage. Reforzó su mirada y miró fijamente al distante muro fronterizo. El humo asomaba en el horizonte. Se espera que todos los civiles sean evacuados a los refugios bajo los terrenos del clan en caso de una emergencia. Los protocolos del clan se filtraron en su mente. Como técnicamente era un civil, estaba incluido en esos protocolos. Y, sin embargo, shinobi o no, si llegara el peligro, seguiría luchando como un civil de la aldea oculta en los remolinos.